Se está grabando la llamada. ¿Dónde quedó la...? Este, ¿no? Sí. Pues entonces empezamos otra vez. Lo decía que la medicina de internación requiere un conocimiento pleno del medio interno, de los líquidos corporales, de su distribución, ¿sí? De las alteraciones del estado base, de las dinatremias. Si no se tiene ese conocimiento pleno, no se puede manejar adecuadamente un diabético, por ejemplo. Una cosa que yo siempre les repito, la necesidad de entenderlo al paciente, no tratarlo con la guía. Y eso es la diferencia, pero entender qué es lo que le pasa. ¿Sí? Entender cómo llegó a esa situación y cómo se debe desmontar esa situación. ¿De dónde sale? Cuando dicen, voy a poner 3.000, 4.000 por metro cuadrado, bueno, lo que yo espero es que ustedes tengan la curiosidad de preguntarse de dónde sale eso, porque eso sale de algún lado. Y ahí te lo da simplificado. Pero para realmente tener un manejo adecuado de la situación, es importante saber cómo se explica eso. Fundamental para el manejo nutricional, ¿sí? No se puede hacer el manejo nutricional si no se tiene que interno, ¿sí? Fundamental para manejar una insuficiencia cardíaca, para manejar un fallo renal, ¿sí? Así que es fundamental, ¿sí? Así que la idea es que ustedes cuando lo piden, sepan por qué lo piden y puedan interpretarlo. Es complejo, ¿sí? Simplemente yo tengo 2 o 3 cosas que quiero que hoy se lleven de la conversación, ¿sí? Estas cosas, si uno no pone la nalga sobre la silla hasta que se borde la raya, ¿sí? Sentado ahí con una hoja, un papel, cosas, no hay forma de terminar de entenderlo. ¿Qué es el medio interno? Se refiere a todos los líquidos en el cual se encuentra inmersa la célula. ¿Sí? Y eso tiene líquidos intersticiales, el plasma, la linfa, y tiene una composición que el organismo todo el tiempo, a través de los metástasis, trata de mantener estable. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos que entran en juego para poder mantener eso estable? ¿Sí? El riñón, el aparato respiratorio, la glándulas sudoríparas. ¿Cómo se regula el pH del medio interno? Se regula mediante sistemas amortiguadores, ¿sí? Bastas, como el bicarbonato y órganos como los pulmones y los riñones, que eliminan el exceso de ácido o base del cuerpo. Ya lo vamos a ir desarrollando. El paciente es un todo, ¿sí? Es otra cosa que me interesa hablar con ustedes. Y cuanto más crítico se pone, más un todo es. ¿Sí? No podés manejar el respirador independientemente de la función cardiovascular, ni del estado de hidratación, ni del estado nutricional. El paciente es un todo, ¿sí? Todo interactúa. Y bueno, y a veces ese es el desafío, porque a veces se necesita avanzar para un lado que perjudica para otro. Así que el paciente hay que entenderlo, eso es lo más importante del paciente, entenderlo. ¿Cómo se explica el estado de ácido base? Fundamentalmente hay 2 métodos. El que ustedes conocen y el que vamos a tratar hoy es el de Henderson-Hasselbalch y el de Stuart, ¿sí? Que se usa en algunos ámbitos de la medicina crítica. ¿Sí? No vamos a profundizar, pero es importante que ustedes sepan que existe. Porque a veces van a ver a alguien y algún autor va a tener preferencia por ese método, no van a saber de qué se está hablando. Esa es la fórmula, ¿sí? Esa es la fórmula, donde 6.1 es el pK, ¿sí? O sea, el pH en que el 50% del complejo carbónico bicarbonato se disocia, ¿sí? Bueno, logaritmo, concentración de bicarbonato, coeficiente de 0,03, coeficiente de disumibilidad de la CO2 y la CO2. ¿Sí? Este es el método más fácil. ¿Sí? Betatonos metabólicos vinculados a cambios en el bicarbonato, betatonos respiratorios en función del cambio de la CO2, utiliza el pH, la CO2, el bicarbonato, el exceso de base.
que ya vamos a ver, y el anion gap. Ventajas, simple, rápido, muy útil en la práctica clínica, ¿sí? Y están asociados a algoritmos. A veces no logra explicar la hiperprolina por fluidoterapia, la hipoalbuminemia, los trastornos complejos del paciente crítico, los cambios de estado ácido base inducidos por algunas soluciones intravenosas. Ya vamos a ver la lúpina, ya vamos a ver todo eso, qué lugar ocupa acá. Entonces, el primer concepto que ustedes tienen que tener claro. El diagnóstico del estado ácido base se hace con un gas arterial y con el anion gap. No está completo el diagnóstico del estado ácido base si no tiene un anion gap. ¿Se puede usar gas venoso? Sí, en algunas circunstancias se puede usar, ¿verdad? Si mi paciente no tengo el estado diagnóstico y lo estoy siguiendo, puedo tener un gas para ver si mejoró el pH, venoso, ¿sí? Incluso hay pacientes que quieren tener un arterial y un venoso en función de pacientes cardiovasculares. Pero el diagnóstico es un gas arterial unido de un anion gap. Es decir, tengo que pedir gas, tengo el sodio, el potasio y el cloro. El Stewart tiene en cuenta la CO2, los iones fuertes o duros, ¿sí? Y la concentración total de ácidos densos. Mayoritariamente dada por la albúmina, 75%, el resto por fosfatos y alguna cosa más. ¿Sí? En algún contexto tiene mayor exactitud. Estos son los valores normales. ¿Sí? pH, ¿sí? PO2, CO2, saturación de oxígeno, bicarbonato, estado de base, exceso de base que vamos a mencionar en algunos comentarios. En sangre arterial, sangre venosa, sangre capilar. Cuando yo era residente, mojábamos las orejas a los pacientes, ¿sí? Y hasta poner la piel roja dilatada. Pinchábamos y sacábamos una muestra llamada ACTU, ¿sí? Y como se llama, bien hecho, te da 100%. Si el paciente está bien hemodinámicamente, ¿no? Te da el 100% en la sangre capilar. Bueno, eso fue superado por la historia. El exceso de base es un componente que me ayuda para evaluar lo metabólico, porque no, ahí no influye la CO2. ¿Sí? Tiene un valor normal de menos 2 a más 2 en los chicos grandes. En un recién nacido puede ser un poco más bajo. ¿Sí? Puede ser hasta menos 5. ¿Sí? Bueno, habla de lo que tengo que agregar de ácidos o de bases para en condiciones normales, 17 grados y 40 grados de CO2, para llevar el pH a 740. Me ayuda fundamentalmente en lo metabólico, porque no está influenciado por el componente respiratorio. Si está positivo, sí, hay alcalosis metabólica; si está negativo, acidosis metabólica. Este es el rango que se interpreta como normal, ¿sí? Desde el punto de vista clínico. 735, 745, ¿sí? Estrictamente, desde el punto de vista fisiológico, 740, 39 y más 41. Es más corto. ¿Qué necesitan ustedes saber? Bueno, entre 735 y 745 quiere decir que está dentro de lo normal. Eso no de ninguna manera descarta que el paciente no tenga acidosis, alcalosis, acidosis de los tipos. Vamos a ver. Bueno. Cuando yo hago el análisis del gas, como vamos a hacer ahora, me paro en 740. ¿Sí? De 740 para abajo hablo de acidosis, de 740 para arriba hablo de alcalosis. ¿Sí? Por ejemplo, 737, que está dentro del rango normal, pero digo, ¿sí? CO2 70, está francamente aumentada, bicarbonato 37, ¿sí? O sea, están los dos componentes, el respiratorio y el metabólico para arriba, ¿sí? Bueno, el paciente está del lado ácido, eso es lo primero que yo voy a hacer. Una de las cosas que yo tengo que ver cuando recibo un gas es que tenga coherencia interna, ¿sí? Que sea lógico los valores, ¿sí? ¿Sí? Incluso también los valores del estado ácido base, pero incluso también los valores de la PO2 y la saturación.
No puede ser, no puede ser cualquiera. No puede tener 45 de PO2 y 100 de saturación, no puede tener. Tiene que tener una lógica. Esta es la forma que se chequea la coherencia interna de un gas. ¿Sí? Está la ecuación de Hertz-Hasselbalch y está esa ecuación de Cassier-Blech, que es una simplificación de práctica que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Y con unas tablas, que acá no la tengo, pero están en los libros, una tabla de la concentración de hidrogeniones. Ejemplo, pH 7,32, CO2 48, bicarbonato 24. ¿Cuál es la concentración de hidrogeniones que yo tengo? 24. 24 es el valor teórico normal de bicarbonato. Por 48 sobre 24. 48. Bueno, yo voy a buscar en la tabla. En la tabla voy a buscar el valor 48. ¿Sí? Busco el resultado de hidrogeniones en la tabla de equivalencia en el pH y concentración de hidrogeniones. Y si es igual al pH informado, entonces considero que el examen es consistente. En nuestro ejemplo, 48 equivale a un pH de 7,32, según la tabla. ¿Sí? Por lo tanto, se considera que se corresponde con el pH informado. Tiene coherencia interna. ¿Sí? O sea, no puede tener cualquier CO2 o cualquier CO2. Pues todo eso está en equilibrio. ¿Sí? Así que en la lógica del equilibrio hay fundamentos para cada valor que vamos a ir viendo. Bueno, si yo tengo la tabla, puedo usar. Bueno, yo tengo habitualmente un trastorno primario y un trastorno y una compensación. Segundo mensaje, la compensación nunca es total. Si hay total, tengo que buscar a otro efecto. ¿Es mixto, doble o triple? ¿Sí? A distinta velocidad, lo respiratorio y lo metabólico, lo respiratorio inmediato, lo que tarda más, ¿sí? Hay un estímulo para compensar y a la medida que se va normalizando el estímulo se agota y quedas cerca, pero nunca corregís el 100%. Para chequear si esa corrección está dentro de lo esperado, lo fisiológico, se utilizan estos índices, ¿sí? Pero esos índices que ya vamos a ver cómo se usan, pero tienen límites. Si esa acidosis metabólica es muy severa, nunca la CO2 va a bajar, porque está hablando del elemento contrario, ¿verdad? ¿Sí? Nunca va a bajar de 10, ¿sí? Si la alcalosis metabólica, el bicarbonato va a subir, pero nunca va a subir más de 55. Eso quiere decir el límite de adaptación. Cálculo de la variación fisiológica esperable en el otro componente del pan ácido base. ¿Sí? Variación esperada. ¿Sí? Variación observada en el componente considerado primario. Valor normal versus valor medido. El índice refleja la relación entre los dos componentes en la adaptación fisiológica. Por ejemplo, en una acidosis metabólica, por cada descenso de un equivalente de bicarbonato por debajo de 24, su valor normal, la CO2 disminuye aproximadamente 2.2. De ahí viene el índice. ¿Sí? Ejemplo, ¿sí? Bicarbonato de 14, CO2 de 40, ¿sí? 10 por 1.2, la CO2 esperada es de 28. Pero ya dijimos que va a tener un límite, que va a ser, en este caso va a ser 10. Bueno, otro concepto fundamental a tener presente es la electroneutralidad. ¿Sí? El organismo siempre, la homeostasia siempre va a tratar de tener la misma modalidad de un lado al otro de la membrana y siempre va a tratar de tener la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas. De ahí la importancia de anión restante o anión gap, ¿sí? Volvemos a decir, la evaluación de estado ácido base requiere que yo calcule el anión gap. Puedo tener un gas ¿no? aparentemente normal con un anión gap elevado. ¿Sí? Antes se ponía el sodio, se ponía más el potasio, ahora simplemente se maneja con el sodio. El potasio agrega un poco. ¿Sí? Cloro, bicarbonato, anión restante.
¿sí? Valor normal, en situaciones normales, de 12, más o menos 2, más o menos 4, ¿sí? El organismo va a estar todo el tiempo de que esto esté apareado, lo positivo y lo negativo, ¿sí? Los cationes y los aniones, ¿sí? El cation fundamental, el sodio. De acuerdo a lo que pase, esas columnas se van a ir modificando. ¿Qué es el anión restante o no dosable? Son las cargas negativas que están, pero no estoy pudiendo medir. ¿Sí? Bueno, alumina, fosfatos, sulfatos, etc. La alúmina es importante porque yo debo corregir si tiene aluminemia severa, ¿sí? Y un anión GAP en un paciente con aluminémico puede llegar a ser un anión GAP teóricamente normal, puede llegar a estar elevado. Por eso tener presente, sí, que por lo menos considerar 2 puntos menos, cuando la hipoaluminemia es severa. ¿Qué quiere decir eso? Que la alúmina aporta un porcentaje importante de cargas negativas que están escondidas en el cloro. Otra forma de evaluar también es a partir del cloro. ¿Cuál es la cloremia normal? Pregunta. ¿Se está escuchando, chicos, ahí, no? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha un poquito bajo, pero se escucha. ¿Se escucha un poquito bajo? Sí. A ver acá. Bueno, hacen que dejo el micrófono. ¿Cuál es el cloroplasmático normal? Sí y no. El cloro esperable. Si está todo normal, ese es el cloro. El cloro es el 75% de la natremia, en función de lo que estamos hablando, que es la electroneutralidad. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber qué sodio tiene que tener mi paciente en particular, tengo que multiplicar la natremia por 75%, y ese es el valor que yo voy a tener que tener. ¿Sí? ¿Se escucha mejor ahí? Ahora sí. Bueno. Gracias. De nada. Bueno. ¿Qué es la acidosis metabólica? No vamos a hablar de todos los trastornos porque no nos vamos nunca, pero vamos a hablar de otras cosas de la acidosis metabólica. Es el estado caracterizado por exceso de ácidos o por una disminución de bases en el organismo. Hay dos variedades, con anión GAP normal o con anión GAP aumentado, ¿sí? O aumenta el anión GAP o aumenta el cloro, ¿sí? Con anión GAP normal es hiperclorémica, ¿sí? Pero esto puede estar combinado. Así como puedo tener trastornos primarios dobles o triples, en sí mismo la acidosis metabólica también puedo tener coexistiendo las dos. Ya vamos a ver algún ejemplo bien frecuente que ustedes ven todos los días. ¿Sí? Bueno, acidosis metabólica mixta, entonces, significa que existen dos o más procesos metabólicos acidificantes simultáneos. Coexistencia de acidosis metabólica con anión GAP elevado y coexistencia desde el punto de vista fisiopatológico, ¿verdad? Acidosis metabólica hiperclorémica. Bueno. ¿La transmisión se cortó o no? No, ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha bien. Pensé porque cortó la luz un minuto. Yo sí, pero ahora habría que terapia se me la molesto con eso. Calcular el anión GAP del paciente en la cetoacidosis diabética. Es más fidedigno que ir mirando el nivel de bicarbonato para ver si se resuelve la cetoacidosis diabética. ¿Sí? A medida que esa brecha se va cerrando, significa que están dejando de producir cetoácidos. ¿Sí? A veces el bicarbonato tarda más porque a veces todavía le falta líquido. La generación del bicarbonato tarda. Una cosa importante tener en cuenta en la cetoacidosis diabética es que es una acidosis. Ay, al fin entendió la liderazgo, no sé dónde es, no lo sabe. Ay, ¿viste cuando me dicen así? Bien, Pelotudo, mucha, está la vuelta ahí, tenés que llevarla, no hay opción. Pero no te acordás la dirección, boluda, vos tampoco, googleala. Pero es 25 y está ahí a la plaza, creo. 25. Le pregunto. Mirá.
Les voy a practicar. Se escucha todo el micrófono sencillo. Sí, ya, cierra el micrófono. La dirección me manda eso, peor que yo. Micrófono abierto. Es un estúpido, boludo. Te manda la dirección para En caminar. 15 minutos. Explicar. Bueno. Salió, ya está. Hola, Graciela, ahí te lo van a llevar en 15 minutos. Después me mandas el alias y el precio fuerte que te quito yo de acá. Soy. ¿Bloqueaste todos los micrófonos? Bueno. Por eso no hay que, por eso y por otras razones no hace falta agregar bicarbonato, porque el bicarbonato está, se tiene que regenerar, pero está en el organismo. Distinto es el sistema de acidosis metabólica por un ácido exógeno, alcohol metílico, por ejemplo. Ahí puedo necesitar bicarbonato o sistemas de depuración, como la diálisis, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un paciente con una cetoacidosis diabética, tiene un anion gap aumentado, ¿sí? Le empiezo a pasar volumen, le empiezo a guardar volumen, un poco hiperclorémico. Ahí voy a tener una acidosis metabólica mixta, ¿sí? Acuérdense que la solución fisiológica no es fisiológica, ¿sí? Es hiperclorémica. Antes de interpretar la gasometría hay que responder las siguientes preguntas. ¿El pH coincide con la PC2 del bicarbonato? Ya hablamos de la pH interna. ¿La saturación coincide con la PO2? ¿La compensación es fisiológicamente posible? ¿Los electrolitos son compatibles con el trastorno? ¿La gasometría coincide con la clínica? Bueno, como todo, el GAL, la placa, la tomografía, siempre en el contexto del paciente, ¿verdad? ¿Sí? Paso 1. Examinar el pH. Si existe acidemia, pH 740 para abajo, no 735, ya con 39 para abajo ya lo conseguíamos. El trastorno primario es una acidosis. Si existe alcalemia, 741 para arriba, el trastorno primario es una alcalosis. ¿Sí? Si no existe sobrecompensación de un trastorno primario, hay un trastorno primario y una compensación que nunca alcanza el 100%. ¿Sí? Determinar cuál es el trastorno primario. Acidemia, bicarbonato bajo, acidosis metabólica. ¿Sí? PSO2 alta, acidosis respiratoria. Alcalemia, bicarbonato alto, alcalosis metabólica. CO2 baja, alcalosis respiratoria. Esos son los 4 trastornos básicos primarios. Paso 3, calcular el ion gap. ¿Sí? Recordar corregir el ion gap en caso de hipoalbuminemia. Si el ion gap está significativamente elevado, existe una acidosis metabólica, independientemente del pH o del valor del bicarbonato. Todos los gases, para hacer diagnóstico de alteración del estado ácido-base, requieren un anion gap. Cuando existe la acidosis metabólica con anion gap elevado, utilizar, ahora vamos a ver, ¿sí? El delta, la diferencia entre anion gap y el delta de bicarbonato para detectar trastornos primarios. Evaluar la compensación. Cuando existe compensación, la CO2 y el bicarbonato cambian en la misma dirección. Algo que voy a mirar siempre. ¿Sí? La ausencia de la compensación esperada indica la presencia de un trastorno adicional. ¿Sí? 5. Definir el trastorno y elaborar un diagnóstico diferencial. Los trastornos ácido-base son manifestaciones sistémicas de una enfermedad subyacente. Cada uno de los 4 trastornos básicos se asocia con un conjunto característico de diagnósticos diferenciales. El tratamiento es siempre a la causa de la patología de base. Pero ya vamos a ver cómo se mezclan, porque el paciente viene hipercárdico, el paciente tiene una neumonía, ¿sí? Su paciente es un bronquial crónico, tiene una neumonía, hace días que no toma líquidos, está deshidratado, ¿sí? Tiene acidosis metabólica, ¿sí? Por otro lado tiene hipercardia, tiene acidosis respiratoria, se van congeniando los trastornos. Bueno, entonces volvemos otra vez. ¿Qué es un trastorno primario? Es la alteración inicial que origina el cambio de pH. Es la que lo explica, ¿sí? La dirección para dónde va.
Bueno, el organismo intenta corregirlo mediante mecanismos compensatorios, pero la compensación nunca constituye el trastorno primario y nunca es completa. ¿Sí? Ejemplo 1, una gasometría, pH 7.25, bicarbonato 12, CO2 25, interpretador, acidemia de 7.39 para abajo. ¿Sí? El bicarbonato está bajo, la alteración se explica, es la alteración del bicarbonato bajo, la alteración que explica la acidosis metabólica. Trastorno primario, acidosis metabólica. La acidosis baja corresponde a la compensación respiratoria por hiperventilación, que la voy a calcular de acuerdo al índice y nunca vamos a bajar de 10. Ahora, si en lugar de estar baja, está normal o aumentada, yo tengo un trastorno mixto, ¿verdad? Bueno, trastorno primario que puede ser simple o puede ser mixto. Es un trastorno de ácido base en el que existe un único trastorno primario y la compensación esperada es adecuada. ¿Sí? Bueno, la acidosis metabólica es simple. Trastorno mixto. Hay dos o más trastornos primarios coexistiendo al mismo tiempo. ¿Sí? Y ahí vemos un ejemplo. ¿Sí? pH 7.15, ácido, bicarbonato 12, bajo, ¿sí? Y un ácido 2 alta, 50. Una acidosis metabólica debe compensarse con una acidosis baja, no alta. Entonces, en este caso hay acidosis metabólica primaria, acidosis respiratoria primaria. El diagnóstico es que es un trastorno mixto. Los trastornos también pueden ser triples, ¿sí? Es un tipo de trastorno mixto complejo en el que coexisten tres trastornos primarios simultáneos. Es decir, el paciente presenta al mismo tiempo tres alteraciones independientes del equilibrio ácido-base. Cualquier paciente lo estoy contando, si además, por ejemplo, viene tomando el diurético de la casa, va a tener algún componente de esclerosis metabólica. Bueno, ejemplo, un paciente con cetosis diabética, acidosis metabólica con anion gap elevado, ¿sí? Además tiene muchos vómitos, peor de cloro, esclerosis metabólica, ¿sí? Una neumonía grave con deficiencia respiratoria, acidosis respiratoria, todo eso se puede ver en un mismo paciente, ¿sí? Presenta tres trastornos primarios, diagnóstico, trastorno triple. Bueno, estos pacientes pueden tener el pH normal entre 7.35 y 7.45. Si ustedes no evalúan todo esto, los delta de bicarbonato, no lo van a poder identificar. ¿Sí? Bueno, una herramienta para buscar trastornos mixtos es calcular el ion gap, calcular el delta, ¿sí? del ion gap y bicarbonato. ¿Sí? No hace falta, no vamos a profundizar en eso, pero esa es la herramienta, ya queda en la presentación, que ustedes pueden utilizar para detectar. Por ejemplo, cálculo de ion gap. Sodio, o sea, cargas positivas menos negativas. Ion gap 22, normal 12. El delta de ion gap va a dar 10. 22 que es lo que tengo y 12 es lo que debería tener. ¿Sí? Ahora veo el bicarbonato. 24 menos 18. 24 es lo que debería tener, 18 es lo que tengo. 6. Hago la relación, que también puede ser la resta, eso de verlo, y me va a dar, en este caso me da 1.67. Miro la tabla y es compatible con una acidosis metabólica con ion gap elevado, pura. ¿Sí? Por ejemplo, una cetoacidosis diabética sin otros trastornos metabólicos. Bueno, trastorno triple. Entonces, trastorno primario, alteración fisiológica que inicia el cambio de pH. Trastorno simple, un solo trastorno primario con compensación adecuada. Trastorno mixto, dos o más trastornos primarios simultáneos, compensación, respuestas fisiológicas secundarias que intentan limitar la alteración del pH. El trastorno explicado por el trastorno primario y que nunca es completa. Bueno,
que ya lo dijimos varias veces. Vamos a ver un caso clínico. Dice, lactante de 3 meses de edad que presenta aumento del trabajo respiratorio, antecedente de prematurez y enfermedad pulmonar crónica, que recibe como medicación habitual hidroclorotiazida y pirolatona. Los análisis del laboratorio muestran pH 7,37, CO2 70, sodio 136, cloro 88, bicarbonato 37. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la alteración del estado de ácido-base de este paciente? Antes lo tengo desarrollado, pero si ustedes lo pueden pensar solos. La C. Acidosis respiratoria con compensación metabólica. Ahora lo vamos a justificar. ¿Y el cloro cómo está? Bajo. ¿Cómo sería el cloro? Bajo. 136 por 75. Ah, no sé. 102. Bueno, eso puede ser por la tiacida, ¿verdad? Paso 1, examinar el pH. Si hay acidemia, el trastorno primario es una acidosis. El paciente tiene 737, hay acidemia. La examinar debe ser una acidosis. Esto ya descarta una alcalosis metabólica o respiratoria como trastorno primario según este método. El componente metabólico es el que estaría aplicando el pH. Bueno, dijimos bicarbonato bajo, acidosis metabólica, CO2 alta, acidosis respiratoria. Observamos 37, alto, ¿sí? CO2, 70, alto. Variable que produce acidemia es el aumento de la CO2. Trastorno primario, ¿sí? Acidosis respiratoria. Cálculo de anion gap, ¿sí? 136 de sodio menos 88 de cloro más 37 de bicarbonato. Anion gap 11, valor normal, ¿sí? No hay evidencia de acidosis metabólica con anion gap elevado. Evaluar la compensación. Ahora debemos decidir si el bicarbonato elevado representa compensación. Compensación esperada en acidosis respiratoria. ¿Sí? Si fuera, hay aguda, las primeras 24 horas, hay parcial, entre las 24 y las 72 horas, ¿sí? O hasta los 5 días, y más de 5 días ya la compensación crónica. ¿Sí? Distinto va a ser lo que se espera en la movilización del bicarbonato en relación a la CO2. ¿Sí? Delta de CO2, 70 es lo que tengo, 40 es lo que debería tener. Tengo 30, ¿sí? Bicarbonato esperado, 24 más 3, ¿sí? ¿Por qué más 3? Porque un punto cada 10, ¿sí? Entonces, 24 más 3, 27. Observado 37. No me explica una acidosis respiratoria aguda. Si fuera crónica, aumento esperado 3,54 equivalentes por cada 10. Delta bicarbonato, 30. Incremento esperado, 10,5 a 12. Bicarbonato esperado, 34,5 a 36. Observado, 37. Muy cercano al esperado. ¿Sí? Existe compensación metabólica apropiada para una acidosis respiratoria crónica. Bueno, entonces acidosis respiratoria crónica con compensación metabólica adecuada. ¿Por qué tiene sentido clínico? El paciente es un prematuro con enfermedad pulmonar crónica, displasia seguramente, tiene hipercambio importante, 70, todo eso favorece una reducción crónica de CO2. Los riñones han respondido reteniendo bicarbonato para acercar el pH a la normalidad. Esos bicarbonatos, esos que no se pueden creer, entre 40 y pico, es frecuente verlos en terapia después que los pacientes
hacen picos de hipercapnia, Claro. por problemas ventilatorios, a veces detectados o a veces no están detectados, pero en terapia es muy común el picabonatos, arriba de 40. Bueno, hallazgo adicional dijimos el cloro, ¿sí? 88, hipocloremia, ¿sí? Esto sugiere que existe cierta tendencia a la alcalosis metabólica hipoclorémica inducida por diuréticos, ¿sí? Resumen, paso 1, nos dijo que tenía acidemia. Paso 2, acidosis respiratoria. Paso 3, anión GAP normal. Paso 4, compensación metabólica adecuada para acidosis respiratoria crónica. ¿Sí? Diagnóstico diferencial, acidosis respiratoria crónica con compensación metabólica. Opción C. Bueno, hasta ahí tenía yo para ustedes. Así que si quieren preguntar algo. Mucha Es mucha información. Bueno, información. está tratada de darse en forma práctica. Los enciclopedistas en forma práctica. No hay otra posibilidad. Por más que uno quiera escaparle, cuando uno quiere entender algo, tiene que volver a la anatomía, a la fisiología y a la fisiopatología. Si no, no entiende. ¿Sí? Y por ahí en un momento uno algo lo deja en un costado. Pero después cuando quiere profundizar, ¿sí? Se encuentra que porque las causas, para lo que hay que tratar generalmente son las consecuencias, pero fundamentalmente son las causas. Así que entender el medio interno es fundamental. Otro día avanzaremos con otros temas. Y sobre cómo se hace el soporte nutricional. Bueno, Gracias. de nada. Chicas, voy a cortar, ¿está bien? ¿Quieren preguntar algo? Corto. Sí, gracias, Juan. De nada.